Pichincha Universal, generando noticias. Iniciamos un diálogo a las 17:12. El país se encuentra en medio de una serie de juicios políticos que lleva adelante la Asamblea Nacional, en medio también de un amplio desprestigio de las instituciones democráticas. Como hemos dicho en reiteradas oportunidades, apenas las Fuerzas Armadas pasan el año, ¿no? En alguna medida pasan el año, mientras que el Congreso, el Gobierno Nacional, la Fiscalía, la Contraloría, el Consejo Nacional Electoral y todas las instituciones del Estado no reciben el apoyo popular. Todos por encima del 75% de rechazo. Todos por encima del 75% de rechazo. Una situación grave en el orden institucional y jurídico del país. Jorge, muy buenas tardes. Una primera visión y proyección de lo que sucede en el Ecuador. Gracias, Guayo. Gracias, Marisabel. Claro, ustedes acaban en este momento de hacer una descripción somera, pero dramática de lo que está pasando en el Ecuador. Un gobierno que en la totalidad de sus instituciones cuenta con más del 75% de desaprobación popular o de desaprobación nacional. Significa que es un gobierno que está en acefalía prácticamente. No hay una voz autorizada en el gobierno que pueda dar orientación para que el país enrumbe su curso y supere la grave crisis multisectorial que tenemos en los momentos actuales. ¿Cómo un país puede progresar? ¿Cómo un país puede estabilizarse si el gobierno está en semejante situación? La pregunta es ¿por qué? ¿Cómo puede llegar a semejante situación? ¿Cómo pudo el gobierno llegar a esa situación? Permítanme que yo enfoque el tema desde un ángulo estrictamente político. Desde luego. Fíjate tú, Guayo, el gobierno de Moreno se supuso, ¿no es cierto?, siempre que iba a ser consecuente con su matriz ideológica, que en principio fue la de la Revolución Ciudadana o la de Alianza País, a pesar de que era un conglomerado de grupos, pero tenía una determinada proyección. La Revolución Ciudadana en sí misma estaba ubicada dentro de la corriente de lo que se llama el progresismo latinoamericano. El progresismo latinoamericano tiene una base sencilla, pero irrefutable. No se plantea una transformación de la sociedad. El progresismo latinoamericano se plantea simplemente quitarle un pequeño bocado al pastel de los sectores dominantes a nivel continental y decirles, ¿no es cierto?, esto que queremos hacer nosotros inclusive les conviene a ustedes, porque quitarse ustedes un pedazo del pastel significa en el fondo tranquilizar el descontento popular que existe en este vasto continente. Sin embargo, ¿no es cierto?, esa concepción no ha podido ser llevada a cabo. ¿Por qué? Porque la tosudez de los grupos de las élites a nivel continental está respaldada por los intereses del gran imperio norteamericano. Por lo tanto, aquello que no le conviene a la nación del norte es algo que defenderán las élites a nivel local en el continente. Y eso es lo que ha llevado a que este momento hayamos llegado a ese nivel tan grave de deterioro del prestigio y de la concepción de un gobierno que no encuentra asidero hacia el futuro. Jorge Oviedo, analista político con nosotros, y vamos al tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el juicio político que se lleva a cabo en contra de su presidente y 3 miembros más de este consejo.
en donde sí ha llamado la atención que la mayor cantidad de versiones sobre este suceso, este proceso, convergen en sostener el juicio político como algo muy apegado a derecho, mientras que acá que hemos tenido juristas de primerísimo nivel constitucionalistas, nos hablan de tremendas falencias que hacen precisamente más bien extrañar el respeto al debido proceso, que no demuestra incumplimiento de funciones, que no llegan a probar con materialidad de pruebas los incumplimientos, con excepción de José Carlos Tuárez, que en todo caso tiene, parece, la suerte echada en función de que le han acusado de perjurio, de documentos falsos, etcétera. A propósito de su candidatura, que no habría sido lo más transparente en la documentación presentada según los enjuiciantes. Claro, creo que el juicio se está llevando a cabo en la Asamblea. No sé en qué nivel esté, pero es evidente, ¿no es cierto?, cuál va a ser el desenlace final del juicio, porque ese Consejo de Participación Ciudadana estaba condenado desde el momento que el Consejo Transitorio definió que no podían ser motivo de revisión por parte de nadie. Ahora, pero parece que no se les ha puesto tan fácil acá esta información, bueno, que hay que auscultarla un poquito, la de vistazo. Da cuenta que el proceso contra los tres otros miembros puede archivarse, por lo cual no necesariamente estaría tan definida la correlación de fuerzas al interior de ese organismo. ¿De quién dependería eso? Dependería, ¿no es cierto?, de que el gobierno este momento de marcha atrás en el enjuiciamiento, y eso va a ser muy difícil. Creo, y Suma y otros asambleístas están por la destitución del Consejo de Participación Ciudadana. La única forma en que el Consejo se salve este momento es que se comprometan estos 4 miembros a obedecer órdenes, y en ese caso pues ese Consejo perdería también legitimidad popular y se sumaría a ese 75% de desprestigio que tiene el gobierno en su conjunto. Ya, entonces en efecto es para los 4 la suerte. La suerte está echada para ellos. Porque claro, si es que independientemente de que un segundo juicio político se archive, porque ya no tendría sentido si es que ya les destituyen. Claro. Eso es más, ¿verdad? Otro juicio Pero destituyen en función de qué, es que ese es el tema. No hay. Es que hasta ahora no podemos entender exactamente. María Isabel, ustedes entrevistaron hace poco tiempo a Augusto Tandazo. Sí. La solvencia jurídica, la solvencia jurídica de Tandazo, ¿no es cierto?, me exime a mí de volver sobre lo dicho, pero no hay absolutamente ningún motivo de carácter constitucional para que se quiera destituir al Consejo de Participación Ciudadana. No, lo que está incurriendo este momento el gobierno es un desacato constitucional brutal que burla la voluntad popular que ellos mismos propiciaron. O sea, allí radica uno de los elementos más detestables de este proceso, porque ellos fueron los que promovieron la elección popular del Consejo de Participación Ciudadana, y porque no les salió como ellos tenían pensado, entonces tenemos que encontrar la forma de desprestigiarlo primero y de desaparecerlo del mapa, y eso es lo que está sucediendo ahora, porque no vivimos un momento constitucional. De eso tenemos que tener claro. Si esto se hubiese dado en el gobierno anterior, este país se hubiera convulsionado, porque la imagen autoritaria que se creó de Rafael Correa hubiera dado al traste este momento con todos estos elementos. Pero Lenín Moreno tiene una forma diferente de abordar los problemas. Es un hombre que va por la espalda, que va en lo descampado y en la sombra.
Él maneja las cosas sin dar la cara. Eso el pueblo tiene que entenderlo. Lo hace a escondidas. Cuando el hecho está juzgado o hecho, entonces se transmite a la opinión pública cuando prácticamente ya no hay nada que hacer. Es el estilo. El estilo diferente de Rafael Correa era la frontalidad, y cada vez que él decía alguna cosa lo hacía de frente. Esa es una virtud que no tiene ni el gobierno, ni el presidente, ni sus secretarios. Solamente para cerrar un tema. Acá, por ejemplo, Ecoavisa destaca que el documento de interpelación para los 4 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social enjuiciados recoge el incumplimiento de varias normativas vigentes, así como de la sentencia dictada por la Corte Constitucional, que, una vez más, diversos juristas han dicho la capacidad revisora es inherente a las instituciones, por tanto no puede, por más Corte Constitucional que diga no se puede revisar, admitirse como un elemento válido para la destitución de un funcionario, y ni siquiera funcionario, porque aquí es donde en cambio Gonzalo Silva introdujo otro elemento, y es que cuando se convierten en dignatarios electos por votación popular a partir de la consulta del 4 de febrero, su estatus cambia, y tendría que ser las 2/3 partes de la asamblea las que tendrían que juzgarles con su voto. Pero la Corte Constitucional, este momento, dime tú, es una corte, ¿no es cierto?, no solo de papel, de lata. O sea, pese a que un jurista conocido aquí en nuestro medio se empeña en defenderla, pero ¿qué es lo que defendemos? ¿Qué se defiende de esta Corte Constitucional? Inclusive el origen, ¿no? Hay que ser concretos, no es un origen constitucional. Fue el Consejo de Participación Transitorio el que nombra esa corte, y por lo tanto... Habiendo mandado a vacancia, por cierto, a la anterior, y por lo tanto ellos lo que no quieren es que haya revisión de ninguna naturaleza. Pero eso no es así. Imagínate tú lo que significa haber creado una comisión, la comisión que hace la evaluación de los jueces. En nuestro país eso no tiene un sentido claro, salvo, ¿no es cierto?, que querramos refrendar la mentira con la apariencia de la constitucionalidad, que es lo que hace esa corte, donde hay de todo tipo de políticos, no solamente juristas, sino políticos que dicen que están construyendo la constitucionalidad en el Ecuador, y no es así. Todo ese proceso está desprestigiado y se va a seguir desprestigiando, y del 75 van a llegar al 80, y la única forma que esto podrá resolverse es cuando el pueblo realmente tome conciencia, salga a las calles y les diga: señores, ustedes se tienen que ir porque no pueden quedarse en los cargos y en las instituciones del gobierno. Y en medio de semejante crisis es bueno analizar, Jorge, el doble estándar con que actúan las instituciones y sus principales voceros. En la misma Asamblea Nacional, mientras acelera y son muy ágiles para enfrentar ciertos procesos de enjuiciamiento, hay otros que ni siquiera los topan. Pero ¿qué debe decirse? ¿Qué será que creen que somos la gente, ¿no es cierto?, que no estamos, que la gente común y corriente? ¿Qué creerán que somos? ¿Tontos, estúpidos, tarados? La Asamblea Nacional le da trámite a aquello que le conviene al gobierno. Ahora yo me he preguntado, ¿no es cierto?, ¿cuándo ha sido diferente? No, la historia del país ha estado plagada de ese tipo de comportamientos. ¿Cuándo ha sido diferente? ¿Recuerda tú cuando el Congreso Nacional reinaba la partidocracia? El Congreso Nacional vivía en función de los intereses de los dueños del país. Era Nebot, era Febres Cordero, era la oligarquía guayaquileña la que dictaba y mandaba en esa asamblea. Yo por eso no me admiro mucho. Este momento, esta Asamblea Nacional está al servicio de los intereses que están detrás de Lenín Moreno, porque Lenín Moreno no representa nada.
ni siquiera representa a un sector empresarial porque su condición de empresario no es tal. Él es como una especie de empleado de las cámaras y allí detrás es donde están realmente los intereses y la Asamblea Nacional en este momento responde a esos intereses. Eso lo podemos ver a cada momento, a cada paso, en cada uno de los accionarios de la Asamblea Nacional. Es el peso con esto. ¿Por qué se rasgan las vestiduras de este momento si dicen que la Asamblea Nacional en el periodo de Rafael Correa hacía lo mismo? Si ellos están haciendo exactamente igual, ¿y cuándo se va a resolver eso? Nunca. Inclusive si en el Ecuador existiera o llegara a haber un gobierno popular, los organismos estarían al servicio de los intereses del pueblo, que esa sería la diferencia. Pero este momento, ¿qué? Este momento los intereses que se defienden son los intereses de los sectores oligárquicos del país, por un lado, y los intereses del capitalismo corporativo mundial que están ubicados en los intereses de estos grupos locales. Eso es todo. Reacción, Jorge, respecto de lo que acontece en Argentina con este proceso del pasado domingo y qué repercusión puede tener eso para América Latina. Fíjate, Guayo, no es posible, ¿no es cierto?, obviar lo que está pasando en la Argentina. No es una campanada, es la consecuencia lógica de las fórmulas fondomonetaristas en el continente. Esa forma de accionar conduce a lo que está pasando en la Argentina. ¿Qué es lo que está pasando en la Argentina? Está pasando, ¿no es cierto?, que hay una reacción popular. Y eso es muy lógico, porque ese gobierno, el gobierno de Macri, le ha llenado de cadenas al pueblo argentino. Y los pueblos protestan. Los pueblos le están diciendo a Macri: usted está equivocado, señor, usted no puede ir por ahí. Y aquí en el Ecuador es tan absurdo, ¿no es cierto?, que se quiere desconocer el peso político del proceso progresista encabezado por Correa. En la Argentina, el peso político encabezado por los Kirchner está ahora renaciendo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Macri lo único que ha hecho es defender su fortuna y la fortuna de sus amigos. Y la nación está a la deriva. Cosa parecida está pasando aquí en el Ecuador. ¿Volverá Correa? Va a volver Correa. Durante 10 años combatía Correa. Pero este momento, ¿con quién tenemos que aliarnos? ¿Qué nos vamos a aliar con Guillermo Lasso, con Jaime Nebot, que ahora anda de progresista, hablándoles a los niños betuneros y diciendo, ¿no es cierto?, que él defiende los intereses populares? ¿Quién le va a creer? Durante 50 años ha sido parte de la troncha. Ahora quiere aparecer. ¿Por qué es eso? Porque saben que tienen que darle respuesta a la reacción popular. En la Argentina en este momento se ha iniciado ya una campaña de miedo terrible. Señor. Fíjate que han caído el valor de los bonos estatales, el peso ha sido devaluado. En Wall Street y en los sectores financieros del mundo han dicho, ¿no es cierto?, no, si es que no van por donde nosotros queremos que vayan, nosotros nos retiramos y allá ustedes, ¿no es cierto?, se mueren. No es así. El mundo no puede. Qué cosa tan grande. El análisis macro es el que nos interesa este momento, Guayo, porque mira, ¿no es cierto?, ¿cuál es el interés del capitalismo mundial? El interés del capitalismo mundial es garantizar este momento los recursos. ¿Y dónde están los recursos este momento, María Isabel? Están en nuestros países. Es allí donde ellos van a actuar y están actuando. Fíjate cómo el gobierno de Moreno ha dado luz verde en silencio a la minería metálica este momento. Estamos entrando a explotar el Yasuní. Y hay una serie de concesiones que van a afectar
lugares sagrados del Ecuador como son el noroccidente de Pichincha y otros, la Amazonía de Esmeraldas y muchas otras partes del Ecuador. ¿Por qué se hace eso? Porque el capitalismo corporativo le obliga a este gobernante timorato, incapaz de decir, ¿no es cierto?, nuestros intereses tenemos que defenderlos, a decirles, nosotros vamos a hacer lo que ustedes quieran. El cuento de que si no hacemos aquello no tenemos recursos para atender las necesidades sociales es un cuento. Un gobierno que tenga pantalones suficientes y sentido de la soberanía encuentra formas, aunque tengamos que sacrificarnos, pero el pueblo ecuatoriano está en condiciones de sacrificarse. ¿Para qué? Para llevar adelante un proceso que nos dé a nosotros seguridad alimentaria y muchas otras necesidades que el Ecuador tiene. Pero con un gobernante como el que tenemos, nunca llegaremos a ninguna parte. Pueden decir lo que digan de Venezuela, pero el gobierno de Maduro está manteniendo firmemente un ideal. Ese ideal es recuperar la soberanía venezolana y está oponiéndose a los intereses norteamericanos. Y eso ya es bastante. Eso significa una gran lección, no solamente de patriotismo, sino de civismo a nivel continental. Y tenemos que valorar esos procesos sociales en su real sentido y no condenarlos de antemano como lo están haciendo en los momentos actuales. Una sentida intervención de Jorge Oviedo, analista político, quien nos ha acompañado esta tarde aquí en la tercera emisión de Punto Noticias. Jorge, muchas gracias, como siempre. Gracias a ustedes y muy amables por haberme invitado. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.